preguntamos de dónde salen las armas. Y ayer, fíjese que la PDI, y hay que destacar, cuando las policías hacen un buen trabajo, por Dios que ayuda, ¿no es cierto?, al combate de la delincuencia. ¿Qué pasó ayer? En la región metropolitana, la PDI incautó 5.000 millones de pesos. Fíjese usted, en droga, solo en droga, y casi 100 armas de fuego. Vamos a tomar contacto nuevamente con Marilyn Pérez y vamos a introducir este tema. Marilyn. Sí, Mirna, porque en los últimos días hemos visto hechos de violencia como la muerte de un carabinero donde se utilizó arma de fuego en Chillán. Esta niña de 13 años que también fue baleada también en Chillán. Nos preguntamos, con lo que tú decías, Mirna, ¿de dónde salen las armas de fuego? Bueno, ayer destacar a la PDI que dio un golpe al tráfico de armas. ¿Dónde? En la comuna de Maipú, porque después de meses de investigación detuvo a este ex carabinero con 39 armas no inscritas, 26 armas inscritas. Y aquí ustedes se van a sorprender. Casi 100.000 municiones de armas de fuego, y no solo armas, pistolas, revólver, sino que también habían armas de guerra. Eso se preguntaba la PDI, ¿de dónde venían estas armas? Precisamente eran importadas, Mirna Ángeles, desde Estados Unidos. Pero ustedes se preguntarán cómo lo hacía. Bueno, él las traía camufladas, y saben ustedes que tenía también una particularidad. Él trabajaba con un armero que estaba con una armería establecida en la comuna de San Bernardo. Es así entonces como él lograba armar estas armas y también esconderlas en el entretecho de su casa. ¿Cómo se logra dar con él? Bueno, él traía ya hace bastante tiempo estas armas de Estados Unidos, comienzan a escucharlo tanto la Fiscalía como la PDI y se dan cuenta que este sujeto, Sergio Aguilera, ex carabinero, quien estuvo 25 años en la institución, iba hacia el sector de Lactarria, y es en ese lugar entonces cuando comienza este seguimiento y finalmente lo detienen. Pero es una investigación, como les contaba yo ayer, de largo aliento, pero llama la atención. Ustedes lo decían ayer también, las armas que tenía son armas que no cualquiera tiene, armas que no se pueden comprar en cualquier lugar, son armas de guerra. Y además, este suboficial, Sergio Aguilera, tenía conocimiento para armar estas armas porque lo había hecho estos cursos en Carabineros. No, Marilyn, ¿sabes lo que pasa? Que esto es, o sea, es impresionante el barretín que tenía finalmente este hombre en su entretecho. Y acá destacar, cuando nosotros decimos ¿qué falta? Bueno, falta inteligencia, aquí hay inteligencia, pues. Acá se hizo un trabajo, ¿verdad?, que permitió hacer escuchas legales con autorización debida de un juez para poder, bueno, y finalmente para poder allanar el domicilio y en definitiva desbaratar a este hombre, pero también a la banda probablemente que está relacionada con él y otras más. Vamos a estar contigo nuevamente, Marilyn, pero queremos entrar precisamente en el tema de las armas, entender de dónde viene y pasamos a saludar. Primero, vamos a saludar por Zoom a Enio Mangiola, él es presidente de la Asociación Gremial de Armerías de Chile. Enio, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Enio. Hola, muy buenos días. También saludamos a Juan Pablo Buono, exfiscal, Buono Cuore. Gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Bueno, vamos a estar con él también y vamos a saludar aquí en el estudio Daniel Tapia, general en retiro de Carabineros, que muchas veces, ¿no es cierto?, ya es un amigo de la casa, nos viene a explicar estos temas. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Hola, Ángeles. ¿Cómo estás? Claro, porque cuando viene Daniel Tapia es porque nos va a traer puntos precisos sobre lo que estamos tratando de dilucidar ahora. Tenemos acá en nuestra pantalla, van a ver ustedes qué tipo de armas se encontraron en la casa de este ex carabinero que... Oye, esto realmente parece película y no solo guión, porque las imágenes que vimos recién en pantalla a propósito de la incautación eran impresionantes. Bien tú lo decías también, Mirna, el seguimiento no solamente fue con escuchas telefónicas, después de eso se le siguió por las calles de Santiago, llegaron hasta el barrio de Universidad Católica, Las Tarrias, tuvo una reunión con quien era el supuesto comprador y una vez que la PDI logra visualizar el intercambio, se les deja caer encima y después solicitan la búsqueda de más evidencia en su domicilio. Y Daniel, es medio centenar de armas encontradas. ¿Qué tenemos acá? Y no cualquier arma. No, oye, pero me permite, Francesco, preguntarle primero, disculpa, Daniel, el que sea un ex carabinero, a ver, ¿cómo te afecta? Bueno, aquí hay ciertos ribetes en esta investigación y yo concuerdo contigo, aquí hay inteligencia policial, neta, pura. Y por lo tanto se está sacando de circulación un número importante de armas que podrían haber ido, o a lo mejor están, algunas de ellas, en poder del crimen organizado o de bandas delictuales. Por lo tanto se afecta a la seguridad de las personas. Ahora, el tema es que acá nosotros vemos una variedad bastante importante de armamento, ¿ah? Y cuando revisamos la relación, nos damos cuenta de que algunas no tienen número de serie.
Por ejemplo, un detalle importante. Lo segundo es que hay algunas que tienen la serie borrada, por lo tanto yo debo entender de que ese armamento o proviene de algún robo, de algún hurto o de algún otro delito. Por lo tanto se está tratando de camuflar o de evadir su identidad. Perdona, pero el que fuera carabinero, porque él fue carabinero, estaba en retiro, estamos de acuerdo, pero quiero que me, como ex carabinero, que me digas qué te parece a ti, porque hay un conocimiento adicional, ¿no es cierto?, de respecto al uso de armas. Y además que estas armas hayan sido guardadas en un lugar que es un sector residencial. O sea, claro, tu vecino, que no tenía idea probablemente los vecinos de este hombre, ¿qué es lo que había en esa casa? Lo que hay que precisar es que efectivamente este exfuncionario que se acogió a retiro tenía los conocimientos sobre armas, porque era armero artificiero. Tenía esa particularidad, ese conocimiento específico. Y él posteriormente lo siguió desarrollando en la vida civil. Ahora, obviamente que esa condición que él adquiere de especializarse en un determinado rubro no puede ser traspasado posteriormente a la parte civil, porque él no está autorizado por ley. Claro. Nadie en este país está autorizado por ley. Aquí seguramente el señor de las armerías me lo va a ratificar. Nadie puede tener una cantidad tal de armamento en su casa porque no está autorizado por ley. Eso es ilegal. Claro. Y por eso que se da la figura del tráfico de armas. Claro. Pero yo creo que aquí lo importante es donde hay que concentrarse, que este armamento va a manos de delincuentes. Por lo tanto, aquí hay un proceso investigativo en dos aristas. Y quiero precisar eso. Primero, averiguar cuál es la procedencia real, porque hay una cantidad impresionante que tienen serie, serie determinada. Entonces eso tiene un origen. Ahora, Daniel. Y lo segundo, perdón, la segunda línea es determinar cuántas armas ya están traspasadas a terceros, en qué están, quién las tiene y posiblemente en qué delitos han participado. No, de todas maneras, yo lo único que te quería aportar también a propósito de la pregunta de Mirna, que en otros países esto se entiende como un problema que existe, que cuando tú tienes personas entrenadas de manera legítima en tu país, sean carabineros u otros, tiene que existir también la posibilidad, lamentablemente es así, de que estas personas después hagan cosas que están en contra de la ley, pero por lo mismo tenemos investigaciones especiales, cárceles especiales para que no se traspasen la información. O sea, este es un tema que las democracias modernas enfrentan de manera acuciante. Pero ¿qué es lo que tenemos acá, Daniel? Porque presentamos la idea de mostrarle a las personas las armas, vamos a ir con los otros entrevistados también, pero ¿qué es lo principal, que dirías tú, grave de lo que ves? Porque uno dice todo escopetas, 5 rifles por aquí, semiautomáticas por allá, 17 fusiles de cerrojo, uno no entiende qué significa armas de uso de... yo no tengo idea. Aquí hay de todo. Lo vemos en las películas nomás, pero estilo mandarín, uno no sabe discriminar. ¿Qué es esto? En estas 47 armas hay de todo. Hay de uso deportivo, es decir, aquellas que se ocupan, ¿cierto?, para practicar tiro. Hay pistoletes de señales. Hay también algunos fusiles que son, por ejemplo, Mauser, que se utilizan, que ya son muy antiguos, pero se utilizan también con un calibre que es potente, que es el 7.62 o el 7 milímetros. O sea, son de guerra, definitivamente. O sea, de guerra quiere decir que puede atravesar un chaleco antibala, que puede atravesar, voy a decir una placa de acero, un chaleco antibala, 2 personas, un 3 blindado, personas, 4. ¿Cuáles son los de guerra para entender ahí, Daniel? ¿Perdón? ¿Cuáles son los de guerra? Por ejemplo, ahí tenemos los 17 fusiles de cerrojo. Eso utilizan un cartucho, una munición que es bastante potente. Tenemos armamentos como las pistolas, que son las que nosotros conocemos. Hay una Glock, si no me equivoco, dentro de la lista. Hay una Jericó, que son las que son de interés de los delincuentes, por cierto. Ustedes saben que la Glock es un arma preferida por parte del delincuente por su capacidad de tiro, por su versatilidad, por su liviandad, etcétera, etcétera. Y que ahí entramos en otro plano, porque el carabinero, el policía tiene un armamento mucho, es menos potente que el delincuente, entonces ese es un punto que hay que mantener ahí. Perdóname, incluso, es que simplemente te quería hacer una consulta, porque tenemos los revólver y tenemos también pistolas. Y generalmente se ha dicho que muchos de quienes nos defienden cuentan con esta y se enfrentan a esta otra. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el revólver es tiro a tiro, o sea, utiliza, es como, para que la gente nos entienda, yo no voy a hablar en términos muy técnicos, es como la que utiliza el cowboy, el que tiene, ¿cierto?, que coloca la munición dentro y dispara un tiro. Y ese que le hacen así el disparador. Que le disparan así. Como dice Ángel, le hace correr la nuez. Pero el delincuente tiene pistola, y la pistola es la que usa un cargador, y esa es semiautomática, es decir, que acá en el revólver todo es mecánico. En cambio, en la pistola, cuando tú disparas, automáticamente una munición nuevamente se aloja en la recámara. O sea, es más rápida que eventualmente el revólver. Exacto, es mucho más eficiente. Por la capacidad de tiro, una pistola, por ejemplo, tiene un cargador de 15 tiros. Y el revólver tiene 6. Oiga, pero vamos a entrar en ese punto, ¿por qué los carabineros tienen esa y no pueden tener las otras? Pero queremos preguntarle, ¿no es cierto?, a Enio Magnola, ya lo decíamos, presidente de la Asociación Gremial de Armerías de Chile. Enio, lo primero, ¿qué le parece este hallazgo
en manos de una persona, aparentemente una sola. No sabemos si hay una banda detrás, pero aparentemente. Muy preocupante. No se ha dicho todo en este momento de quién era esta persona, pero la información que nosotros manejamos, esta persona trabajaba en el departamento L5 de Carabineros, que es el departamento encargado de la logística y que almacena y distribuye todas las armas y las municiones en Carabineros. Entonces, ahí es preocupante el que una persona a la cual la institución le daba la confianza de manejar stock de armas, de municiones, aparezca con este tremendo arsenal en su casa, lo cual la cantidad de armas es inusitada si no tiene ciertas condiciones que permite la ley, ser coleccionista, ser un deportista, qué sé yo. Sí. Pero lo más preocupante es la cantidad de munición que se le encontró. No, porque claro que sí. ni siquiera nosotros en las armerías podemos tener tal cantidad de munición que tenía esta persona en su casa. Imagínate. Partiendo por eso. Entonces, ¿Enio? es preocupante y es importante que empecemos a sincerar un poco las cuestiones. Nosotros hemos hecho muchas propuestas en el sentido de fijar una trazabilidad de las armas de las instituciones armadas del país, de Carabineros, de la PDI, que no existe en este momento, que no existe un marcaje de la munición, que podamos identificar fácilmente esa munición era de Carabineros, esa munición es del Ejército. Eso no existe hoy. Nosotros La lo huella venimos digital proponiendo hace más de 10 que años, pero hablábamos. no se nos... Enio, tengo una consulta, si usted nos pudiese aclarar, por favor, con respecto a lo que nos decía Daniel. Armas que no tienen ningún tipo de número de serie, Claro. u otras que estaban alteradas. Las que no tienen serie, ¿de dónde vienen, de dónde salen, cómo llegaron? ¿Quién las creó, quién las fabricó? Y las que tienen el número de serie borrado, ¿hay alguna otra forma de identificarlas? Para entender, ¿no? ¿En qué estamos? Sí, a ver, toda arma que es fabricada nace con un número de serie, ¿ya? Es como el root de nosotros. Ese número de serie vive con el arma. Eso viene de fábrica, ¿ya? Si en determinado caso que fueran armas muy antiguas, que no tienen número de serie, acá en Chile, por ejemplo, cuando se llevan al IDIC, al banco prueba, se serian y se les asigna un número de serie único para esa arma, ¿ya? Si el arma está con su serial borrado, yo tengo dos orígenes. Uno que venga del exterior, otro que haya sido un arma borrada dentro del país de las inscritas y se le borró el serial para tratar de ocultar su origen. Que es como lo que se hace con los vehículos, ¿no? Pero hay Que se le- una marca, Sí. pero hay una marca distintiva que tienen todas las armas de Chile, que es el escudo del IDIC. Entonces, todas las armas que pasan por Chile llevan ese escudo, que es un sello, que va en el metal o en el polímero, depende de lo que sea. Lo lleva en el cañón y lo lleva en el cuerpo. Entonces, yo puedo determinar si esa arma, si no tiene ese sello, yo puedo decir que esa arma vino de contrabando del extranjero, porque quiere decir que no pasó por el banco de pruebas. Enio, es muy ¿Ya? importante lo mismo, Daniel, y muy importante para las personas que nos están viendo hasta ahora entender que toda esta clasificación que hacemos de las armas es solo para demostrarles que detrás de todo lo que usted ha visto, no solo a través de las imágenes, sino que testimonios directos, ¿no? De personas que han sido víctimas de encerronas o los funerales narcos, ¿no es cierto?, donde se permiten disparar, ¿verdad?, al aire o las famosas, comillas, balas locas, ¿no? Y toda esa serie de acciones que están generando tanta conmoción, por cierto, y tanta inseguridad de la población. Bueno, aquí está el origen, pues. Aquí está contrabando de armas, personas que hacen de esto un negocio, como este hombre ex carabinero que, claro, debe haber tenido una tremenda máquina montada, pero ¿para qué? Para vendérsela a los delincuentes, ¿no? Si eso es. Y esa, perdona, Mirna, para Enio una muy buena. ¿Cuánta plata es todo esto? ¿De qué estamos hablando aquí? Cuando hablamos de un fusil de guerra, fusil de cerrojo de 17, y los veíamos en imágenes, y bien impactante cuando te sacan del entretecho esta maleta grandota. Es de película, ¿sí? Es de igual que película. las películas cuando llegan Eso. las fuerzas especiales y se arman para ir a una guerra, un combate selectivo, digamos. Enio, ¿cuánto cuesta un fusil de esto? ¿O en cuánto se puede Estamos vender en el mercado hablando- negro? A ver, yo te puedo hablar de los precios del mercado legal. Pucha. Un fusil de esto puede variar entre los 800.000 pesos y 3 millones de pesos. Eso, espérate, en el eso mercado es legal. Costará el Legal. doble, no sé, Legal, triple. claro. Espérate. Eso es legal. Enio, tú estás diciendo entonces que un fusil de cerrojo se puede encontrar de manera legal entre 800 y 3 millones de pesos.
Es que a ver, distingamos que el fusil de cerrojo es un arma permitida en Chile, ¿ya? Las que no están permitidas son los rifles estos tipo M16 que usan las Fuerzas Armadas, que son semiautomáticos. ¿Ya? Eso están prohibidos. Los tipos AK, ese tipo de arma está prohibida. El fusil de cerrojo comúnmente se utiliza para la caza, se usa para el tiro deportivo, ¿ya? Esos están permitidos, ¿ya? Los semiautomáticos de calibre grande no están permitidos, o automáticos. Ya, pero 3 millones de pesos por 3, Claro, pues sí. 9 a 10 palos en el mercado negro. Por cada uno son 17 los que tenía el señor. Sí, me gustaría, Enio, perdona, es que me gustaría preguntarle al ex fiscal Juan Pablo Bonocuore. Lo tenemos por ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, lo que importa es lo siguiente, Juan Pablo, saber, a propósito de este avance que ha tenido la delincuencia y la tenencia de armas, ¿no es cierto?, en manos de delincuentes, ¿de cuánto, de qué tiempo a esta parte estamos hablando que se produjo este incremento importante? ¿Y cuál podría ser hoy día la dimensión de armas que está, si es que esa cifra existe, ¿no? Sabemos que hay una nebulosa, pero ¿cuántas armas podrían estar hoy día en manos de los delincuentes? Hola, buenos días, Mirna y panel. Bueno, lo que hay de información es una estadística que hizo el Ministerio Público y que publicó en septiembre del año 2021, que va de la fecha del 2016 al 2021 y que se señala de que habría un aumento del delito de homicidios, principalmente por el uso de armas. Y se establece que de 10 homicidios, 4 de aquellos son producto de del uso de armas de fuego. Homicidios, sin contar las lesiones y por producto de las armas de fuego. Eso es lo que por lo menos tenemos, la información que yo manejo, que es la del Ministerio Público, es decir, 4 muertos por armas de fuego de 10 homicidios. Ya. Juan Pablo, ¿cómo está? Le saluda Ángeles desde el estudio. Quisiera preguntarle precisamente por la legislación vigente, ¿no? ¿Es suficiente considerando la situación actual y el cómo se está comportando la delincuencia en nuestro país y el poderío del que hemos sido testigos, ¿no?, de estas armas de fuego en la calle? ¿Es suficiente la legislación actual? ¿Debiesen modificarse algunas normativas, algunas leyes? ¿Cuál es su experiencia en esta materia? Bueno, desde más de 50 años que existe una ley de control de armas, desde los años 70, y en febrero de este año se robusteció esta ley de control de armas, se establecieron, se aumentaron las penas, se crearon nuevos delitos y se estableció ciertos controles precisamente de las armas. Por lo tanto, ya tuvimos una reforma hace meses, esto es por ahí por el 22, se publicó el 22 de febrero del 2022, donde se establecieron incluso técnicas de investigación que se aplicaban en la ley 20.000 de drogas, se deberán aplicar ahora a la ley de control de armas. En ese sentido, existe un reforzamiento de la ley de control de armas, tanto en lo preventivo como en lo represivo, es decir, después de que ocurre el hecho. Sin embargo, nunca es suficiente, porque si bien existe una norma que tiene una aplicación de 2 o 3 meses, y a pesar de todo esto tenemos una proliferación de hechos delictuales utilizando armas, se hace necesario, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que se discute, es que la Dirección de Movilización Nacional también tenga un control civil también, donde participen civiles también y que coordinen. Una unidad especial de la Fiscalía, debe crearse una unidad especial de la Fiscalía que se refiere específicamente a la investigación de armas, de tráfico de armas, con participación de ambas policías y con relación directa con la Dirección de Movilización Nacional. Y fortalecer y capacitar al Servicio Nacional de Aduanas, muy importante. Sí. El Servicio Nacional de Aduanas tiene un trabajo que hacer extraordinario. Claro, fundamental. En este sentido, se tienen que diseñar políticas sin duda de control de armas, porque muchas ingresan de otras partes del mundo. Bien, solamente un punto ahí, Daniel, para cerrar.
lo que tiene que ver con Carabineros, porque a mí me llama la atención cuando tú dices, ¿no es cierto?, que los revólveres los usan los Carabineros y las pistolas que tienen una acción mucho más rápida, por lo tanto uno podría decir la usan los delincuentes, ¿no? Entonces, a ver, ¿eso no se puede modificar? La institución está en un proceso de modernización y está adquiriendo armamento para poder actualizarse. Pero yo quiero hacer un punto respecto a lo que está haciendo, ¿cierto?, él, en el sentido de que aquí en Chile lamentablemente estamos viendo el problema de una manera parcializada, porque el delincuente no opera con esa lógica. Nosotros nos enfocamos en actualizar una ley, en subir las penas, ¿cierto?, en darle atribución a algunos órganos que participan de este proceso, pero el delincuente actúa con otra lógica. El delincuente ve que existe un sentido de impunidad dentro del sistema, es decir, yo puedo andar con un armamento, ¿cierto?, tengo una pena, pero al rato estoy en la calle y vuelvo y entro y salgo. Entonces, mientras el sistema no funcione de manera integral y sistémica, esto no camina. Bueno, eso es un punto súper relevante lo que tú estás señalando. Este tema lo vamos a seguir conversando. Queremos dar las gracias entonces a Daniel Tapia por haber estado con nosotros, ex carabinero general en retiro de la institución, Enio Mangiola, que es presidente de la Asociación Gremial de Armerías de Chile, y Juan Pablo Buocone, ex fiscal. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Que estén muy bien. Chao, chao. 9 de la mañana con 38 minutos. Volvemos con Ana María Silva. ¿Sigue en la comuna de La Pintana, Ana María? Sí, desde la comuna de La Pintana les decía yo esta actividad que se está desarrollando desde las 9 de la mañana. Un poquito antes llegó la ministra Siches, está encabezada también por la alcaldesa Pizarro, pero el tema del día es lo que está ocurriendo con los trabajadores, con los subcontratistas de ENAP. Fue lo primero que le preguntamos a la ministra sobre este desalojo que ocurrió ayer, porque la preocupación más grande, como dijo la delegada regional, era el abastecimiento o el desabastecimiento de combustible. Ella, por supuesto, que se refirió al tema, estuvo conversando, respondiendo las preguntas que intentamos hacerle, pero también la abordamos por las declaraciones bien polémicas que realizó el alcalde Daniel Jadwe, acusando que hubo represión. De hecho, él incluso dijo que a los camioneros se les trata casi con guantes de seda versus a los trabajadores de ENAP que los habrían reprimido, según Daniel Jadwe. ¿Qué les parece si escuchemos cuál fue la respuesta de la ministra de Interior, Isquia Siches, llegando acá al colegio Juan de Dios Aldea? Ya. Recibe la crítica de su alcalde Jadwe, dijo que hubo represión. Estamos muy atentos a lo que pasó con el desalojo de los trabajadores en ENAP. ¿Hubo represión? ¿Cómo recibe la crítica de su mismo sector? Hemos hecho todos los esfuerzos, tal como nos pasó con las movilizaciones de los transportistas y de los camioneros, de primero tener instancias de diálogo, conversación, pero también como gobierno, y con eso quiero ser muy clara frente a la ciudadanía, tenemos el deber de garantizar el abastecimiento y también el libre tránsito por nuestras carreteras y no poner en riesgo a las personas ni el funcionamiento de nuestras ciudades. En eso, obviamente, las puertas del diálogo con los trabajadores están abiertas para poder llegar a los acuerdos necesarios y esperamos que hechos como estos no se vuelvan a repetir, pero también hacer un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras a que hay empresas que son estratégicas para el funcionamiento de nuestro país y que... Le preguntaba al principio, ¿usted cree que la oposición más dura la va a tener de su propio sector? Digo, porque la crítica no viene de otra persona, sino de Daniel Jadwe. Bueno, el alcalde está en todo su derecho de ejercer su opinión, pero obviamente son situaciones complejas, no han sido fáciles de manejar, pero el objetivo del gobierno está en velar por el bienestar de toda la ciudadanía, toda la población, limitar el acceso a una empresa estratégica como la Empresa Nacional del Petróleo es algo que evidentemente no se podía mantener en el tiempo. Fue bastante complejo conversar con ella porque pese a que ella, la verdad, tenía bastante disposición para responder las preguntas que una colega y yo le estábamos planteando, la escolta presidencial fue bastante, se interpuso, digamos, en el camino y nos estaba alejando un poco. Entonces, la verdad que fue bien complejo, pero no por ella, sino por la escolta presidencial, porque Isquia Siches quería responder a las preguntas que le realizamos al principio. Ahora, cuando venga la ronda de preguntas, se le va a volver a preguntar sobre, ¿habrá otro desalojo, por ejemplo? ¿Hay riesgo de desabastecimiento en cuanto al combustible? Esas son preguntas centrales que estaría respondiendo entonces la ministra Isquia Siches y también otras sobre temas de seguridad, que está también el subsecretario Vergara. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con este estado intermedio? ¿Cómo va a convivir o cómo podría convivir con un estado de excepción, por ejemplo, en las macrozonas norte y sur? Y lo otro, ¿el tiempo será suficiente? Porque para que se apruebe este estado intermedio de excepción, o sea, este estado intermedio de protección, quiero decir, se necesitan 3/5 y además podría tardar hasta 2 semanas, entonces ya sabemos que el tiempo es
oro cuando se trata de temas de inseguridad para restablecer el orden público. También es importante lo que va a decir la ministra o el subsecretario sobre la situación en Chillán, una niña baleada, además del carabinero que murió también, ambos esta misma semana. Entonces la pregunta es si alguien viajaría, por ejemplo, para la zona, Ángeles Mirna. Sí. Bueno, vamos a estar muy atentos entonces a este punto de prensa y vamos a estar atentos a las respuestas y también, ¿no?, qué fue lo que se conversó al interior de este conversatorio, valga la redundancia, y cuáles fueron los lineamientos que allí se tomaron o si se entrega por parte del Ejecutivo entonces, liderado por la ministra Isquia Siches, algunas directrices específicas para las víctimas y también para quienes participaban. Gracias, Anita María. Retomamos el contacto contigo.